Hola, gracias a todos por acompañarnos esta tarde en nuestro seminario en línea de investigación de resultados centrados en el paciente. Soy Nicole Díaz, presidenta y directora científica de la Fundación del Síndrome de Dravet. Preparamos este seminario en línea porque hay un reconocimiento creciente de la importancia de la participación de los pacientes en el desarrollo de la investigación que impactará de forma directa en el estado de su enfermedad. En 2018, DFF tuvo la suerte de recibir una generosa subvención del PCORE, que es el Instituto de Investigación de Resultados Centrados en el Paciente, y fue para permitirnos educar y congregar mejor a nuestra comunidad para asegurar que estuviéramos para la investigación y que mantengamos la voz del paciente como parte activa de la identificación del desarrollo y las necesidades de investigación de nuestra comunidad. Así que decidimos elaborar este seminario en línea para educar a nuestros cuidadores de la investigación de resultados centrados en el paciente, o PCORE en inglés. Quisimos asegurarnos de que esto estuviera disponible para cualquiera que no pudiera viajar a nuestra conferencia bienal o asistir a uno de nuestros talleres del Día de Dravet. Este seminario en línea se emite en vivo para que podamos recibir preguntas de los miembros de la comunidad que asisten y además se grabará y se archivará en nuestro sitio web para los miembros de la comunidad que no pudieron acompañarnos esta tarde. Este seminario en línea se hizo posible a través del Instituto de Investigación de Resultados Centrados en el Paciente, Premio de Compromiso, Eugene Washington. Nos emocionó mucho recibirlo en 2018. Estamos comenzando nuestro segundo año de proyectos y tenemos muchas cosas en marcha con este subsidio, y este seminario web es solo una de ellas. Estamos agradecidos de que estén aquí esta tarde. Algunas reglas internas generales: si no pudieran conectarse por audio o si tienen problemas, por favor fíjense que debajo de la pestaña del audio pueden optar por micrófono y parlantes para el audio de su computadora, o si tienen alguna dificultad con eso, por favor seleccionen teléfono y aparecerá casilla con un número para llamar. Todos los que llamaron están silenciados, así que si quieren hacer una pregunta, asegúrense de abrir su panel de control y enviar preguntas y comentarios a través del panel de preguntas. Así que no vieron esto antes, la investigación de resultados centrados en el paciente es una maravillosa rama de la investigación que en verdad toma en cuenta la voz del paciente y comienza en el proceso de diseño. En la investigación de resultados centrados en el paciente, el objetivo es ayudar a que la gente tome decisiones informadas sobre su salud, hacer que tomen decisiones fundamentales, brindarles a todos la información para que puedan decir qué es mejor para su caso en particular. Pero en verdad comienza con el proceso de diseño, así que a medida que esta investigación avanza, necesita que la voz del paciente establezca resultados desde el comienzo. Y los resultados, si no están familiarizados con ese término, son lo que se mide para decidir si un estudio o tratamiento fue exitoso. Así que muchos estudios comienzan con los resultados, decides lo que medirás y luego decides cómo lo medirás, decides el diseño. Pero en verdad ese resultado es el componente número 1 en la investigación cuando piensas en comenzar a diseñar. La investigación de resultados centrados en el paciente afrontará los problemas centrados en el paciente, como evaluar los beneficios y perjuicios de los tratamientos para informar en la toma de decisiones. Así que muchas de las pruebas clínicas que atravesaron nuestros hijos o que quizá atraviesen en el futuro pueden abordar la eficacia de un medicamento, pero muchas veces no evalúa realmente los beneficios y perjuicios del tratamiento. Quizá enumeran los efectos secundarios y se recibirá la información de los efectos secundarios potenciales, pero en verdad observar
los efectos secundarios que no están enumerados necesariamente con exactitud del medicamento que podría tener un efecto sobre la marcha o un efecto posterior. En verdad, observar ese tipo de cosas sería más centrado en el paciente que la eficacia, en nuestro caso, de un medicamento anticonvulsivo. Puede establecer resultados que les importen a los pacientes, como hablamos antes. Los resultados que podrían importarles a los pacientes podrían no ser los que los investigadores piensen que deben estudiar. Así que cuando los investigadores comenzaron a fabricar medicamentos anticonvulsivos, su objeto principal era reducir las convulsiones. Pero ahora sabemos que que muchas veces las convulsiones no son lo más difícil con lo cual digamos. A veces son los comportamientos y si nuestros hijos reciben medicamentos que incrementan o exacerban sus comportamientos negativos, aunque reduzcan las convulsiones, eso no es en verdad un tratamiento efectivo para nuestra familia o nuestros hijos. Así que queremos establecer resultados que importen a nuestros pacientes, que les sirvan. Es muy inclusivo en cuanto a preferencias y necesidades. Así que la investigación de resultados centrados en el paciente en verdad intenta llegar al individuo y en lugar de observar lo que es mejor para un grupo, se concentra en ese individuo y dice, en tu caso, conociendo a tu hijo y los beneficios y perjuicios potenciales para él, ¿qué es el mejor en tu situación? Lo cual creo muy importante porque el síndrome de Dravet es obviamente una condición en donde hay muchos niños únicos, muchos casos únicos. Cada niño es diferente, nadie responde igual al tratamiento. Así que pienso que es una parte muy importante de la investigación de resultados centrados en el paciente. Incorpora una amplia variedad de escenarios y diversidad de participantes para abordar los desafíos y diferencias individuales. Esto también es importante porque en una comunidad de una enfermedad rara como el síndrome de Dravet, muchos de los miembros de nuestra junta consultiva o nuestros especialistas están ubicados en lugares específicos de población densa en el país y no necesariamente estamos atendiendo a los pacientes rurales también. Así que la gente que no llega a nuestros centros de excelencia, gente que por la razón que fuera sea segura no cubre los hospitales de sus hijos, ellos son a quienes debemos atender. Y la investigación de resultados centrados en el paciente ayuda a atender a esta gente también. Optimiza los resultados mientras que aborda las cargas de los pacientes. Y hablamos anteriormente sobre eso, pero en verdad, la idea es darles a los pacientes y sus cuidadores las herramientas para poder decir cuál es el mejor tratamiento para mi hijo en este momento. La investigación de resultados centrados en el paciente puede responder preguntas como: dadas mis características personales, mis condiciones o la cantidad o el tipo de convulsiones de mi hijo, ¿qué debo esperar que me pase con X tratamiento? ¿O cuáles son mis opciones? ¿Cuáles son los beneficios y perjuicios potenciales de esas opciones? Así que al observar 3 medicamentos diferentes, si tu médico dice, bueno, ¿qué es lo siguiente que quieres probar? Muchos padres decimos, ¿no es usted el médico? No sabemos. La investigación de resultados centrados en el paciente busca darnos las herramientas para poder contestar esa clase de preguntas. ¿Qué puedo hacer para mejorar los resultados que son más importantes para mí? Entonces, en verdad, les pide a los pacientes que prioricen lo que es importante para ti. Si es calidad de vida, ¿qué calidad específica de vida necesitas abordar para asegurar que su tratamiento sea exitoso? Y luego, ¿cómo pueden los médicos clínicos y los sistemas de servicios de salud en donde trabajen ayudarme a tomar las mejores decisiones sobre mi salud y cuidar de la misma? Entonces, al ver al equipo de tu hijo,
Hay maneras de poder coordinar mejor el cuidado. Hay maneras de poder brindar mejor cuidado médico. Esas son las cuestiones de la investigación de resultados centrados en el paciente. Algunos ejemplos de PECOR que no son específicos del síndrome de Dravet, pero que aparecen en el sitio web de investigación de resultados centrados en el paciente, son los medicamentos para coágulos y para diluir la sangre. Este estudio apunta a reducir el riesgo de coágulos de sangre mortales durante las internaciones, y lo que descubrieron fue que recordarles a los proveedores de servicios médicos no saltar dosis resultó en una disminución significativa de dosis omitidas. Eso es bastante intuitivo, todos podemos darnos cuenta, pero a veces se necesita un estudio para señalar que recordarles que no les salten la dosis en verdad hace que no se les salten. Así que eso es un ejemplo de cómo podemos mejorar el resultado para los pacientes de formas en verdad muy simples. ¿Cómo reducir errores médicos en el hospital? Esta es un área común de temas de la investigación de resultados centrados en los pacientes. Así que este proyecto buscaba incorporar cuidadores, padres de niños en el ala pediátrica, al sistema de rondas que harían, y descubrieron que muchos de los errores se reducían, y muchas veces era por preguntas de los padres, por participación de los padres. Cosas que los residentes y la gente de las rondas olvidaban o pasaban por alto. Incorporar a los padres que conocen mejor a sus hijos redujo los errores médicos en el hospital. Y luego, enfermedad crónica y las transiciones de cuidados. Coloqué esta aquí porque en el síndrome de Dravet, la transición de cuidado para los pacientes pediátricos hacia el mundo adulto actualmente es un tema cadente en nuestra comunidad. Entonces, quería mostrarles que la investigación de los resultados centrados en los pacientes también puede aplicarse a la transición de cuidados. Este estudio fue la transición de cuidado de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o EPOC, del entorno de cuidados intensivos al entorno de cuidados domésticos, pero también podría aplicarse del servicio pediátrico hacia el de adultos. Entonces, PECOR generalmente se logra por la investigación de efectividad comparativa, lo cual es un término elegante para decir básicamente investigación que compara dos o más cosas diferentes que ya se probó que funcionaban. Así que la investigación de efectividad comparativa hace comparaciones entre tratamientos que probaron ser efectivos. No necesita que se informe la información del paciente o la información que éste da. Pueden verse las revisiones del historial médico, pueden verse los estudios genéticos. Hay muchas formas de hacer investigación de efectividad comparativa. Del otro lado, la investigación de resultados centrados en los pacientes es casi siempre resultados informados por los pacientes, porque si estamos decidiendo resultados, mejor que tengamos voz en cómo se miden y en el paso de medición en el camino. No tienen que ser comparativos, pero muchas veces lo son. Y luego ven el tradicional PECOR, es generalmente donde se superponen las dos. Dado que la investigación de efectividad comparativa se considera una especie de estándar clínico de oro en la investigación, y la investigación de resultados centrados en el paciente muchas veces es un poco más suave. Al combinar ambas, obtienes un estudio muy fuerte en PECOR tradicional. Entonces, ¿cuáles investigaciones no son centradas en el paciente? Ejemplos de cosas que no son centradas en el paciente. Quizá no pueden leerlas, pero quizá lo podrán hacer la segunda vez. Son extractos de los estudios de investigación que salieron el año pasado. Uno es sobre el análisis de secuenciación
ARN de ratones knockout SCN1A. Así que básicamente es el modelo de ratones del síndrome de Dravet, en donde eliminan el gen y luego se analiza la secuenciación ARN. Cuestiones, estos no serían resultados centrados en el paciente porque no hay nada que podemos hacer en nuestros hijos sobre su secuencia ARN, ¿verdad? La mayoría de los padres ni siquiera sabe lo que es la secuencia ARN. No hay nada que podemos hacer al respecto. No es un resultado centrado en el paciente. Preguntas como ¿cómo afecta el ritmo circadiano a los ratones con síndrome de Dravet? Podrían aparecer centradas en el paciente porque muchos de nuestros padres estarían interesados en la idea del ritmo circadiano y cómo afecta las convulsiones en nuestra población. Pero en realidad, un estudio en ratones no ofrece ninguna solución práctica y quizá no ofrece ninguna solución práctica que nuestros pacientes pueden probar o que ya no hayamos probado. Así que podría parecer centrada en el paciente, pero es un ejemplo de las que no son centradas en el paciente en verdad. ¿Cuáles medicamentos son mejores para tratar la comorbilidad A o la comorbilidad B? Me gustaría saber cuáles medicamentos son mejores para mejorar el comportamiento o la cognición. Bueno, eso no es centrado en el paciente porque supone que a los pacientes les interesa agregar un medicamento y muchos de nuestros pacientes no quieren agregar más medicamentos. Así que entraremos en el proceso que nuestros médicos clínicos usan para repasar algunas de esas preguntas PECOR. Y una de las cosas que suponen que podrían hacer un estudio comparando un medicamento del comportamiento con otro en el síndrome de Dravet, pero los padres del grupo le detuvieron y dijeron, esperen un minuto, no queremos agregar más medicamentos. Ya tienen bastantes, no queremos otro medicamento para el comportamiento. En lugar de eso, ¿qué técnicas podemos probar para mejorar el comportamiento? Así que ese es un ejemplo de lo que parecería centrado en el paciente, pero en realidad no lo es. Y lo de siempre. Los cannabinoides son efectivos para tratar convulsiones en el síndrome de Dravet o la fenfluramina, ¿lo es? Cualquier cosa que diga es efectivo para tratar convulsiones probablemente no está centrado en el paciente porque las convulsiones pueden no ser la principal preocupación de los pacientes. Tampoco aborda los efectos secundarios o los potenciales perjuicios. Entonces, al preguntar si algo es efectivo, no se toma en consideración el paciente individual. También puede tener diseños de estudio que no sean centrados en el paciente, en lo que la pregunta sea centrada en el paciente y que la idea podría ser centrada en el paciente. El resultado podría muy bien ser centrado en el paciente, pero el diseño no podría serlo. Pueden tener demasiadas consultas que requieren viajar. Eso se consideraría no centrado en el paciente porque la investigación centrada en el paciente se trata de la perspectiva de este. Si el paciente ya está sobrecargando porque va a la clínica demasiadas veces, no será un estudio centrado en el paciente. Se requiere demasiado trabajo afuera. Si hay diarios de confusiones elaboradas, intervenciones de terapia, se les piden a las personas que hagan una intervención de comportamiento. Esos son 5 horas al día, 7 días a la semana. Ese probablemente no será un estudio muy centrado en el paciente. Pruebas o procedimientos invasivos, grandes grupos de placebo. Recuerden, la palabra placebo está asociada a lo que se creía una píldora de azúcar, pero no lo es, sino que es solo una píldora con los mismos ingredientes, pero sin el ingrediente activo como medicamento que está siendo estudiado.
Así que grandes grupos en donde los pacientes en la realidad no reciben el tratamiento o no se les permite ajustar el tratamiento cuando es necesario para la salud del paciente, no son centrados en el paciente. Y los cuestionarios y las mediciones de resultados que no miden adecuadamente los problemas del síndrome de Dravet no serían centrados en el paciente. Así que si piensan en medir el comportamiento, aunque eso podría ser un resultado muy centrado en el paciente, en realidad están midiéndolo en alguna escala, la misma escala del autismo, que no mide con precisión el comportamiento de nuestros pacientes. Eso no es un diseño de estudio centrado en el paciente. Entonces, pueden caer en la trampa de pensar que hacen una investigación centrada en el paciente, pero en realidad no lo están haciendo, tanto con los resultados, las preguntas, como el diseño de estudio. Entonces, ¿qué es centrado en el paciente? ¿Cuál es un buen ejemplo de un estudio de investigación de resultados centrados en el paciente? Este que apareció, donde participan Marianne y varios otros defensores de la comunidad del síndrome de Dravet y otras comunidades de epilepsias raras, fue un gran ejemplo. Este estudio quería conocer qué carga de convulsiones afecta la carga de convulsiones en el síndrome de Dravet y otras epilepsias. ¿Es la frecuencia, la severidad? ¿Es algo más? ¿Es lo desconocido? ¿Qué es en realidad más pesado para los pacientes o los cuidadores? Así que reunieron a los cuidadores y les preguntaron. Y se hizo el estudio y se identificó, bien, la mayoría de los cuidadores dijeron que lo desconocido era lo más difícil, seguido de la frecuencia o la severidad. Este era uno muy bien diseñado porque reunieron a los cuidadores, les preguntaron y no hicieron suposiciones. Los diseños que se adaptan a los pacientes y a los cuidadores incluyen visitas cortas y poco frecuentes, mucho mejor si pueden combinarse con otra consulta preexistente, la participación y el reclutamiento inclusivo. No se puede decir que algo es centrado en el paciente si no se esforzaron al máximo para reclutar a aquellos que de otra forma no conocerían su estudio. Así que deben observar los factores socioeconómicos, deben observar los factores regionales, deben observar la raza, asegurarse de que tienen una buena coincidencia de género, asegurarse de tener un buen rango de edad. Algunos de los estudios clínicos recientes que se hicieron en nuestra población fueron criticados por no incluir pacientes adultos. Discutiría que no sean completamente centrados en el paciente, porque sí tenemos una población adulta y sí querían ser incluidos. Así que asegurarse de incluir a todas sus subpoblaciones es muy importante. Entonces, la PECOR y la investigación de efectividad comparativa CER en enfermedades comunes se ve como esa diapositiva en la que estábamos un par de diapositivas atrás, en donde había una gran superposición de la investigación de efectividad comparativa y la investigación de resultados centrados en el paciente. Eso es magnífico en las enfermedades comunes, funciona en muchas enfermedades diferentes. Tienes PECOR y CIR que ayudan efectivamente a que los pacientes tomen decisiones educadas sobre el cuidado de salud individual. En el síndrome de Dravet se ve un poco diferente. Por desgracia, dado que hasta el año pasado el síndrome de Dravet no tenía ningún tratamiento aprobado siquiera para las convulsiones. No hay mucha investigación de efectividad comparativa.
Así que recuerden, CER tiene que comparar 2 o más técnicas o tratamientos ya probados en la enfermedad. No teníamos ninguno que redujese las confusiones. Sin duda, no teníamos ninguno que redujese los comportamientos negativos o que mejorara la cognición. Así que no tenemos ninguna investigación de efectividad comparativa. Este círculo en realidad quizá mayor de lo que debería ser. Si tenemos un número creciente de investigación de resultados centrados en el paciente, eso no es necesariamente efectivo comparativamente, pero sí tenemos algo de eso por salir. Así que tenemos una cantidad creciente de PECOR, creo, en gran parte gracias al subsidio que Marianne procuró para DSF hace 2 años. Creo que hicimos un buen trabajo de aumento de la PECOR, pero en realidad no nos queda nada de la CER, lo cual significa que no hay investigación tradicional PECOR o CER para ayudar a los cuidadores a tomar decisiones informadas. Nos gustaría cerrar esta brecha. Para hacerlo, necesitamos que toda la comunidad participe. Así que nuevamente, este dicho que pongo en cada presentación: nada para nosotros sin nosotros. Necesitamos a nuestra comunidad, necesitamos que los pacientes comprendan su lugar en el proceso de diseño. Comprometer a la comunidad comienza con los pacientes. Muchas enfermedades, a diferencia del síndrome de Dravet, son pequeñas, están desorganizadas y no tienen buenos grupos de defensoría. Nosotros somos muy afortunados en la comunidad del síndrome de Dravet de tener DSF que trabaja para organizar nuestro grupo de pacientes, porque si aún existiéramos como un grupo pequeño de pacientes desorganizados, nuestros cuidadores no estarían comprometidos ni preparados. No entenderían el proceso de investigación, no estarían preparados para participar y no sabrían cuáles oportunidades tenían disponibles. Si no están preparados y no saben cuáles son las posibilidades disponibles para ellos, no hay forma de que hagan priorizar sus preocupaciones. Si los problemas de tu paciente no se priorizan, no habrá muchos médicos clínicos que vayan a querer investigar estudios sobre eso, porque no saben qué quiere ver la comunidad. Así que aunque quisieran hacer una investigación de resultados centrados en el paciente, no tendrían las herramientas para hacerlo en realidad. En nuestra comunidad, por desgracia, sí tenemos pocos tratamientos probados, así que es un área del viaje con la cual estamos luchando y nos gustaría mejorarla. Quizá no haya con qué comparar, no hay investigación de efectividad comparativa. Otro obstáculo es que los grupos de pacientes pequeños y desorganizados tienen muy poca financiación. Tenemos suerte de que DSF hizo un magnífico trabajo juntando fondos y podemos financiar muchos de esos estudios. Y la comunidad no preparada no puede participar efectivamente en la investigación centrados en el paciente. Si estás mirando y eres de otra enfermedad rara y buscas comprometer a tu comunidad, hay algunos consejos que en realidad le robamos a otro grupo pequeño de enfermedad que hizo eso antes de nosotros y que desarrolló algunas estrategias para el compromiso efectivo. Primero, pregunta a la comunidad qué es importante. Hay muchas buenas herramientas. Están las votaciones de Facebook, está SurveyMonkey. Pregúntales qué tienen en mente, qué quieren ver. DSF hizo eso en 2016 de manera formal
con una encuesta a nuestra comunidad de pacientes y luego pudimos analizar esos resultados y publicarlos para que estuvieran disponibles para los médicos clínicos, lo cual fue muy útil. El segundo paso es traer el juego a los cuidadores. Haz que sea fácil, limita los viajes, ofrece cuidado a los hermanos. Entonces, en estas enfermedades raras que tienen una carga de convulsiones pesada o otra carga pesada, es difícil viajar para estas familias. No pueden asistir a una conferencia bienal, no pueden ir a un lugar cruzando medio país y no saben qué hacer con sus otros hijos. Una forma en que DSF hizo eso es ofreciendo nuestros 5 eventos anuales del Día del Bebé en todo el país. Dividimos a los Estados Unidos en 5 grupos o regiones y en cada región tenemos un evento que tiene una parte importante de PCOR y ese evento se mueve por toda la región. Incluye a todos, no solo a la gente que tiene el tiempo y el dinero para viajar. Aunque tengan un hijo con convulsiones bien controladas, quizá no tengan el dinero para ir a la conferencia. Nuevamente, haz que se desplace, no lo hagas caro, ofrece recursos en otros idiomas. Luego, permite que hablen. En todos nuestros eventos presenciales, la mayor parte de esos talleres fueron de pacientes hablando. Y de ahí obtenemos la mayor parte de la información cuando hablamos unos con otros. Guíen la discusión, no la limiten. Usan la votación en vivo. Dejan que sus voces se escuchen en la sala. No hay nada más poderoso que haya un presentador que te haga una pregunta y tú escribes tu respuesta pensando que eres la minoría y luego la ves en la pantalla y te das cuenta de que en realidad estás en la mayoría. Eso es poderoso. Compénsalos. Si eres un grupo de pacientes de enfermedad rara y fueras a traer portavoces, si fueras a hacer que científicos o médicos clínicos vinieran y les hablaran a otros profesionales o la comunidad, les ofrecerías honorarios. Así que haz lo mismo con tus cuidadores. Compénsalos con una tarjeta de regalo Visa o alguna otra. Su tiempo es igual de valioso que el de un profesional. Ofrece actualizaciones, no les deje esperando. Hazles saber cómo su perspectiva impulse a la investigación. Cuéntales lo que estás haciendo. Diles qué cambió debido a su opinión. Este es un magnífico video. Cuando empezamos, no lo reproduciré, pero les invité a ir a YouTube. El enlace está en la parte inferior. Véanlo en algún momento. Y en verdad piensen en lo que diré a continuación, porque cuando empezamos con este proyecto de reunir a los médicos clínicos y a las partes interesadas en una sala, en un equipo de trabajo, invitamos a médicos clínicos, a investigadores, a la industria, a padres de todas las edades, de diferentes fondos socioeconómicos. Y los reunimos y nos dimos cuenta de que los médicos clínicos, los investigadores, no necesariamente entienden la perspectiva de los padres. Entonces, Marianne y su equipo estuvieron fabulosos y hicieron este video que seguía a una familia desde amanecer, cuando su hijo aún dormía, hasta que lo hacían dormir a la noche. Y lo interesante sobre este video es que las convulsiones fueron una muy pequeña parte del día del niño. Esta familia estuvo ocupada desde el amanecer hasta el atardecer y las convulsiones solo se mencionaron en unos 2 minutos de los 8 del video. El resto fue comportamientos, terapias, pataletas, aprender cómo ir al baño y fue muy poderoso. Lo pasamos en nuestro grupo de partes interesadas y realmente apreciaron entender todos los diferentes aspectos implicados en el cuidado de alguien con síndrome de Dravet.
Nuestro siguiente tema es hacer que PCOR sea significativo en el síndrome de Dravet y como hablamos anteriormente, no hay mucho probablemente efectivo en el síndrome de Dravet. Por desgracia, tenemos que comenzar desde el principio. El proceso de PCOR en una enfermedad rara como el síndrome de Dravet comienza priorizando los problemas del paciente. Una vez que priorizaste sus problemas, quizá puedas seleccionar un tema, lo que estudiarás. Una vez que seleccionas el tema, planeas cómo lo estudiarás. Es ahí cuando entran los resultados. Luego participas, lo haces y luego divulgues y enseñas. Para DSF, la línea de tiempo se veía por debajo del proceso PCOR. Comenzamos en 2016 con nuestra encuesta de paciente y cuidador. Pudimos obtener una buena idea de los problemas de nuestros cuidadores y pasamos los 2 años siguientes seleccionando temas. ¿Qué podemos estudiar? De esos problemas, ¿qué es razonable y factible estudiar? Ahora estamos trabajando con muchos médicos clínicos diferentes, diseñando estudios sobre esos problemas. ¿Y cómo los estudiamos ahora? Uno de los que estuvimos discutiendo es la marcha. ¿Cómo estudiamos la marcha? Sabemos que se deteriora a veces muy rápidamente, pero con frecuencia entre los 10 y 8 y 20 meses verán un declino significativo en cómo caminan nuestros pacientes. Y no sabemos exactamente por qué ni cuándo sucede. Y quisiéramos saber esas cosas. En 2019 y 20 esperamos poder participar en estos estudios y con suerte podremos enseñar en 2021. Bueno, en 2016 nuevamente lo que hicimos fue acercarnos a nuestros cuidadores. Creamos una larga encuesta para ellos que tenía múltiples partes y publicamos los resultados en Epilepsy and Behavior. Lo que descubrimos fue que luego del control de convulsiones, el problema más común era el habla y la comunicación. El impacto en los hermanos, la regresión y el retraso de desarrollo cognitivo y los temas de comportamiento. Esas eran las cosas principales en donde nos concentramos. En 2017 comenzamos, como dije, el grupo de partes interesadas y reunimos a todos los que podrían participar en uno de estos estudios, incluyendo médicos clínicos, investigadores, padres y miembros de la industria. La única parte interesada que no incluimos y que deseaba que hubiéramos podido incluir fueron los representantes de seguros. Quieres a todas las partes interesadas en estas reuniones. Categorizamos nuestros debates en sueño, comportamiento, nutrición, gastrointestinal, convulsiones y estados epilépticos, que son convulsiones prolongadas si no están familiarizados, marca y muerte súbita inesperada en epilepsia. Entonces, pudimos tomar cada categoría y realmente hablar de ellas con los cuidadores en nuestros talleres. Nuevamente, hubo un taller en cada una de las 5 regiones del país durante el otoño de 2017 y hablamos sobre esos temas. Algunas preguntas se las presentamos a los cuidadores y el grupo de partes interesadas que tenía llamadas en conferencia mensuales quiso saber la melatonina o la clonidina es mejor para el sueño. Los medicamentos o la terapia de la conducta son mejores para aumentar la duración del sueño. Y lo interesante de cuando hablamos con los cuidadores al permitirles quedar a cargo de esto fue que no querían darles más melatonina, no querían darles clonidina,
no estaban interesados en los medicamentos para el sueño. Eso fue tan poderoso que aunque teníamos a representantes de pacientes en ese grupo de partes interesadas, al preguntarle a la comunidad, podrías perderte algo obvio que piensas que abordase, pero no lo hiciste. Otras preguntas posibles que nuestro grupo de interés trajo y que los participantes del día de Dravet debatieron fue la terapia de análisis del comportamiento, ABA en inglés. No sé por qué no está apareciendo, lo siento. O el control médico para abordar el comportamiento. Hay una prueba de comportamiento abreviada. Uno de los temas con los que luchamos en el síndrome de Dravet es que no hay una buena forma de medir el comportamiento. Una bien documentada lista de verificación del autismo no es lo que funciona para nuestros hijos. Ahora, la marcha. Hay una médica fantástica en Canadá que trata a muchos pacientes adultos con síndrome de Dravet que probó levodopa y aminoácidos para tratar la marcha y vio algunos resultados en algunos pacientes. Eso es algo que pensamos que las partes interesadas en nuestra comunidad querían ver. Y luego hay otras cuestiones. En este punto de nuestro proyecto continuábamos esperando poder solicitar un subsidio de efectividad comparativo del Instituto de PCORE. Así que intentábamos tomar un cuadrado y meterlo en un agujero redondo. Y un poco nos alejamos de eso porque tuvimos que retroceder y decir, espera un minuto. No hay nada que realmente haya probado ser efectivo en el síndrome de Dravet, aun cuando se haya probado en el autismo. Y nuestros pacientes tienen características del autismo. No creo que eso cuente como probado efectivo en el síndrome de Dravet. Entonces dimos un paso atrás luego de elaborar estas preguntas y dijimos, espera, quizá la investigación de efectividad comparativa, aunque sea un estándar de oro, no es necesariamente para nuestra comunidad. Y eso está bien. Así que en 2018 lo verificamos con nuestra comunidad porque pasaron 2 años desde la encuesta que enviamos. Así que verificamos con ellos y dijimos, bien, aún estamos en el camino correcto, seguimos observando las categorías correctas y resultó que aún observamos las categorías correctas. Quizá el orden había cambiado un poco a medida que cambiaba nuestra población, pero las categorías aún eran correctas. No enumeramos la cognición como categoría, pero suficiente gente anotó que debía ser incluida en el gráfico. Y luego, en la conferencia de 2018, continuamos estas conversaciones con 2 talleres de cuidadores. Una era más bien una presentación y preguntas y respuestas con un profesional y a la mañana siguiente tuvimos un taller muy importante en donde nos concentramos en los debates. Mucho del trabajo de investigación de resultados centrados en el paciente que estuvimos haciendo en los últimos 3 años, en realidad dio fruto con nuestra conferencia. No solo este premio al compromiso Eugene Washington, no solo en este proyecto, sino en otras presentaciones. Creo que nuestros médicos clínicos y la gente que estudió el síndrome de Dravet notó que tenemos algunas preocupaciones de pacientes y queremos que se las aborde. Cosas como la presentación que Lori Bailey de Zogenix brindó en la información de la encuesta de hermanos, eso en verdad llegó de la encuesta 2016, en donde notamos que problemas con los hermanos son muy importantes para nosotros. Y nuevamente, permiten que hablen los cuidadores. No pasen tanto tiempo hablando como yo hoy. El otoño pasado
para nuestros talleres del día de Dravé nuevamente le llevan a cabo en cada región del país, 5 durante el otoño. Decidimos que era hora de pasar de pensar en conceptos y en las preocupaciones del paciente. Es hora de avanzar hacia el diseño del estudio. Así que les pedimos a nuestros cuidadores que se concentren en los resultados y les dijimos en los talleres que los resultados tenían que ser bien definidos. Entonces no pueden ser generales, no puede ser mejora la cognición, deben definirlo realmente. Este aspecto cognitivo mejora, tiene que ser medible. Entonces, no solo tienes que preguntar, ¿mejora este aspecto particular de la cognición? Sino que debes preguntar, ¿mejora este aspecto particular de la cognición según esta medición? Y tener alguna especie de herramienta de medición. Esas dos son realmente características importantes para resultados reales porque los resultados determinan el fracaso o el éxito del estudio. Pueden escuchar en las pruebas clínicas que llegaron al resultado primario o llegaron al resultado secundario o no. Si no llegaron a su resultado objetivo primario, se determina que el estudio es un fracaso. Entonces, los resultados son muy importantes y son difíciles de escribir. Así que hicimos que nuestros cuidadores practiquen con eso. Fue un salto, pero esperábamos poder continuar este debate en el futuro. Hicimos que nuestros cuidadores escojan un tema. Les pedimos que piensen en posibles resultados. Hicimos que se concentraran en ese tema. Este grupo, por ejemplo, escogió el tema de cognición. Así está comportamiento en paréntesis, pero en verdad observaban la cognición. Uno de los temas es la regresión y un resultado potencial al que llegaron fue reducir o mantener la edad cronológica frente a la cognitiva. Entonces, ese es un muy buen resultado, ¿verdad? Para en verdad estudiar eso, debes saber qué medida usas, qué encuesta usas. Otro grupo escogió calidad cognitiva, pero notas que la idea de resultado de un cuidador es muy diferente a la de un investigador. Otros grupos escogieron varios temas, así que fue muy interesante. Tenemos registros escritos de todos los grupos y es realmente muy poderoso escucharlos más tarde y ver a lo que llegaron y qué piensan. Lo cual nos lleva a nuestros siguientes pasos. En 2019 esperamos trabajar en el componente de diseño. Esperamos poder preguntarles a los cuidadores, lo siento, tengo una delivery y los perros van a llamar, lo siento. Ahora que... que tienen experiencia con algunas pruebas clínicas. ¿Qué les funciona? ¿Qué no les funciona? ¿Qué podrían hacer desde casa? Aquí está la lista de dónde serán los talleres. Solamente tenemos uno más en Houston, este sábado. Otras cosas en las que trabajamos. Continúa la discusión del área prioritaria, continuar con el debate sobre resultados, continuar el debate sobre la participación y el diseño de historia natural. El Butterfly Observational Study a través de Stoke Therapeutics es un poco centrado en el paciente en cuanto a que observan el comportamiento y la cognición. Trabajamos en un estudio de la marca con la doctora Anne Berg intentando impulsarlo. En 2019, en referencia al premio PCOR Eugene Washington, estuvimos trabajando en los resúmenes de nuestro trabajo. Los incluiremos en los documentos oficiales que terminarán siendo
una especie de documento de posición sobre la importancia de la voz del paciente en el síndrome de Dravet. Así que una cosa que descubrimos es que hasta Marianne y yo, como los padres de pacientes con síndrome de Dravet, aún nosotros a veces suponemos cosas que no deberíamos para nuestra comunidad. Entonces, la voz del paciente, de todos ustedes, debe estar presente siempre, debe verificarse y no puede ser solo un paciente. Necesitamos buscar a quienes están callados. Y luego están otros estudios de historia natural que quizá no salen en los Estados Unidos, en donde tienen sistemas de salud más centralizados y pueden obtener la información de múltiples centros de salud de manera un poco más organizada. Así que en eso trabajamos en DSF. Alguna cosa que hemos hecho es entrenar a los embajadores para que sean nuestra voz de la comunidad, para asegurarnos que la idea de la investigación centrada en el paciente se disemine porque es muy importante. Y eso nos lleva a la mejor parte, las preguntas y discusión. Mandy Ordaz, uno de nuestros embajadores que vive en Michigan, traducirá sus preguntas y mis respuestas porque aunque puedo leer español así, ha pasado mucho tiempo desde que tuve la oportunidad de conversar rápidamente. Entonces, si tenemos preguntas, Mandy, ¿puedes traducirlos? Ok, gracias Nicole. Soy Mandy. Ahorita no está funcionando mi video, así que me voy a mantener nada más en micrófono. Pero como no veo ninguna pregunta hasta ahora, pero tengo yo algunas preguntas. Bueno. Entonces, los voy a decir en español y después en inglés para Nicole. Gracias. Let's see here. ¿Dónde quiero empezar? Ok. Me encanta como hablaste de los Day of Dravet y veo que Day of Dravet durante Day of Dravet hay una parte donde participamos en esto, ¿verdad? O sea, acabo de ir al Day of Dravet en Michigan y participamos en una sesión de 1 hora de esto, de PCORI. Entonces, P-C-O-R. there you go. So, y en esa sesión hicimos grupos y preguntas y anotamos nuestras, ¿cómo se llama? Nuestras ideas, pues. Entonces, ¿cómo? You had it out, Leah? Yeah. Okay, thank you so much. See you tomorrow. Sorry. De esa sesión en Day of Dravet, ¿cómo se cambia a un estudio? How does it get from Day of Dravet to a study? That's a great question. So after all of the Day of Dravet events have finished, Marianne and I take all of the sheets that you wrote at your tables, and one of our jobs is to write a position paper, a white paper that we will publish on our website. We will hand out to all the stakeholders that we know, and that if, depending on what comes out of it, we could potentially publish somewhere that's kind of like a position paper from the community on what we want to see and how we want to see it studied. So if the topic of 2018 was what are some results or some objectives that would be acceptable to us, and the topic of 2019 was what's important to us, what do we want to see fixed, and what would that fix look like, then we can relay that to the professional community. So that's awesome. One way. That's kind of the formal way, but really the informal way is that stakeholder working group that I was talking about is comprised of a lot of people that do say, design, apply for grants in the Dravet space. And so they're constantly taking our opinions and what we relay from the community to them
and taking that back to their teams and saying, you know what, the community wants this. How can we incorporate this into our studies? So there's a kind of a formal way, and then there's the informal way on those quarterly calls with the stakeholder group. Oh, okay. All right. Let me see if I can translate that a little bit. No, that's very informative. Thank you, Nicole. Okay, entonces después de que entregamos las hojas del Day of Gervais a ti o a Marianne, ustedes toman los papeles y pobrecitas tienen que hacer, yeah, you gotta make sense of it all. Tienen que poner todo en una hoja, organizarlo en una hoja de posición, y después ponerlo en el internet, el sitio de internet, y también entregar a los stakeholders. ¿Cómo se diría stakeholders? Partes interesadas. Okay. Quizás. A los grupos interesados. Okay. Sí. Okay, muy bien. Entonces, ese es formal, también informal es básicamente decirles a los grupos interesados, esto es lo que queremos, por favor, haz un estudio, diseñe un estudio acerca de eso. ¿Así es? Like so you take once you organize all of our information, then you give it to the stakeholders and they're the ones who design the studies? So yes and no. The studies that they work on alone, they would design, but more often than not, they ask DSF to be a part of that study design. For example, the GATE study, the Marcha, the GATE study that I was talking about with Ann Berg, DSF has been a huge part of designing that and not telling them, but contributing to how that could look, saying what's acceptable to the caregivers in terms of measuring the gait. Can we do it at home? Can caregivers video it at home? Nice. Can they go to another appointment? Can we tack this onto an appointment they already have? So we've been really involved with her on that. So sometimes they actually take us and we're involved in the design. That's the best way. Obviously, we're a small nonprofit. We don't have the resources to be involved in every study. Sure. So when we give that information to the stakeholders, then they can go use it on their own. But we're often involved in the studies too. Awesome. Okay, I'm going to translate that too. So entonces le pregunté si ellos, los grupos interesados, son los que diseñan los estudios o no. Y Nicole contestó que sí lo diseñan, pero también nosotros como la Fundación de Síndrome de Dravet también tiene mucho que ver en los estudios y pueden dar mucho, how do you say, muchos sugerencias de cómo diseñarlo. Por ejemplo, el estudio que pronto viene de caminar, podemos mencionar, bueno, ¿cómo lo podemos hacer más fácil? Los papás pueden mandar videos o pueden hacerlo junto con otra cita para que sea más fácil para las familias. Así que también tenemos how do you say input? What's the word for input? No sé. También tenemos there's a word, but I'm forgetting it. Podemos dar sugerencias en qué estudiar y también cómo hacer los estudios. Okay. Una cosa más quiero preguntarle porque no veo otras, pero si veo, gracias Nicole, eso es magnífico ver cómo mi sugerencia en Day of Gervais puede resultar en estudios y la verdad la información que nos ayuda, de verdad, estudios. Estamos pensando. Si un papá dice, y magnífico también hacer el Day of Gervais porque vi aquí en Michigan que las familias que pudieron asistir son las que no pudieron asistir a la conferencia. Sí. Así que es magnífico. Pudieron manejar por lo menos 2-3 horas y ahí estar. Pero también vi algunas que, aunque eran cercas, igual no pudieron asistir.
Entonces, si una familia no puede asistir ni la conferencia ni el Day of Dravet, hay una manera de participar y dar su input, sus sugerencias. Sí. So the way you can participate if you can't make it to anything in person is anytime we offer a survey online. Okay. So sometimes you'll see it in Facebook group, sometimes you'll see it just through the email blast that Marianne sends out. If we send you a survey, answer it, participate, because that's how you can get your voice heard if you can't make it to anything in person. Okay. Again, follow us on social media. Our social media presence has really grown in the last year. They've really worked on making it not just Facebook, because some people don't like Facebook either, but making it Twitter, Instagram. There used to be a Pinterest. I don't know if there still is, but all of the social media channels, whatever you're comfortable with, follow us. And if we post a survey, there's a reason we're posting it. It's probably because one of the investigators has asked us, what does the community think on this? And so we posted this survey, and that's a way to get your feedback and your input, whatever the Spanish word is for that, your input directly to those investigators. Okay, thank you, Nicole. La respuesta es, si no puedes participar en persona a una conferencia o a un Day of Dravet, un día de Dravet, por favor, si pueden seguir la Fundación de Síndrome de Dravet en social media, en Facebook, Instagram, Twitter, ahí van a poner los surveys, no sé esa palabra tampoco. Encueste. Van a poner los encuestes, que a veces los que están organizando estudios le piden, por favor, pasen esa encuesta a sus familias para que nos den sus ideas y su información. Particípalo, hazlo, tómalo en serio, porque esa es la manera de poder dar su voz, dar su opinión, y para que los científicos que hacen estudios pueden encontrar la información que necesitamos para mejorar la vida de nosotros y para los niños también. Te agradezco mucho, Nicole, por todo lo que haces, por haber organizado nuestra comunidad. De nada. Me encanta ayudar a los niños. Yeah, thank you so much, Nicole, for preparing the community and organizing us. We're light years ahead of many rare conditions. Yes, we are. It takes a village. We have a great village. So the caregivers and the patients, they have done a marvelous job. One other way to participate, if you can't make it to anything, is talk to your clinician, talk to your neurologist, and if there are opportunities that you've seen online or that you're curious about, ask them. Don't be shy. Talk to them. Participate if you can. You might not see the point of your participation. It might just seem like extra work for you, but having an involved community is huge, and your participation, those results are going somewhere. So do it if you're able. Okay, también dijo que si no pueden participar en conferencia o día de Dravet, además de las encuestas que vienen en el internet, también por favor menciona sus asuntos a sus neurólogos y a sus médicos. Hacen preguntas si han leído algo o han visto algún estudio, por favor, menciónalo a su médico y hazle preguntas, porque ellos están conectados con la fundación y también escuchan, y todos juntándonos podemos hacer un gran cambio para nuestros hijos. Exactamente. Gracias a todos. Gracias, Mandy, for translating. I appreciate it. Claro. Gracias, Nicole. Okay. Hasta luego. Adiós. Bye-bye.